Investigación que ha comenzado a hacerse está trabajando en que están entrenando abejas para detectar COVID con la lengua. Vamos a hablar con un especialista en abejas para que nos explique si esto puede ser posible y de qué manera puede ser posible. Primero, yo no estaba enterado que las abejas podrían adiestrarse. Yo no estaba enterado que tenían lengua las abejas. Bueno, ve un montón de cosas. No le había visto nunca la lengua. ¿Nunca te sacó la lengua una abeja? Nunca, jamás. Bueno, cosas que, por ejemplo, vamos a aprender y que nos ayuden a entender. Por eso, en línea está con nosotros la profesora en microbiología de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis, Cecilia Fernández. Cecilia, ¿qué tal? Buenos días. Un placer. El equipo de la FINUR te saluda. Hola chicos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y creo que sí ustedes estaban enterados, porque muchas veces habrán ido al campo y habrán visto a las abejas recorrer las flores, ¿o no? Sí, eso es cierto. Bueno, ¿verdad? Entonces, por ahí viene la cuestión de este tema tan interesante que, bueno, que la pandemia ha reflotado, porque, bueno, las abejas antiguamente se creía que ese comportamiento era un comportamiento social, ¿sí? Porque vieron que las abejas se manejan como en grupo. Sí, es cierto. Que habitualmente se considera la abeja como un insecto, un eusocial, porque todas dependen de todas, ¿sí? Son verdaderamente empáticas en la vida en sociedad, algo que deberíamos aprender bastante. Sí. Pero en realidad después se demostró que esa capacidad que tenían las abejas de reconocer las flores era algo individual de ellas, y bueno, por supuesto, como todo aprovechamiento de la ciencia, se fue aprovechando ese conocimiento para entrenarlas. Bien. ¿Y cómo se entrena una abeja? Porque un perro hemos visto que lo entrenan, pero quizás con la abeja haya que tener métodos algo más complejos. Claro. Bueno, te diría que es todo lo contrario. Por supuesto que hay que tener una afinidad y un gusto particular por el manejo de las abejas, Sin pero duda. Las abejas, aprovechando esa capacidad que tienen de detectar señales químicas, se pueden entrenar tanto en laboratorio, individualmente, o en campo, digamos, manejando el colmenar, que se diría. Pero en laboratorio uno la agarra. ¿Ustedes están más familiarizados, o la sociedad en sí, con el entrenamiento de los perros? Tal no cual. sé Sí. Bueno, esto es se los similar, premia de alguna manera. Exactamente, ¿sí? El entrenamiento pauliano que se llama, ¿sí? Con una recompensa. Primero uno le da un olor, ella lo va a asociar después del premio con un poquito de azúcar a que eso es algo bueno, ¿no es cierto? Es algo positivo, que tengo que ir a buscar. ¿Sí? Así bien. que de manera similar se entrenan las abejas acá. ¿Y cómo se vincula esto, las flores que la abeja va y busca, con la cuestión del COVID, ¿sí? De poder identificar o El diagnosticar? olor. Claro. Es también por el olor. Claro, pero ellas detectan en partes por millón, ¿sí? Sustancias volátiles del orden muy menores, ¿no es cierto?, para el reconocimiento de lo que podría ser para un individuo superior. Entonces, lo que se plantea son dispositivos que contengan a las abejas y mediante un patrón de movimiento que puede ser leído electrónicamente, vos detectás el positivo y el negativo, a los fines de abaratar costos, ¿verdad? Claro que sí, claro. Por ejemplo, yo les cuento una experiencia que hubo en Estados Unidos con perros, en donde hacían pasar a la gente al estadio, pero al que le daba positivo por los perros, suponete, bueno, ahí sí le hacían el test, pero imagínate lo que eso ahorraba con la cantidad de gente que dejaban pasar o no. Vamos a plantear un ejemplo, Cecilia, vamos a decir si esto puede ser factible o no. Supongamos, se concentran unas 300 personas en un campo de fútbol, en la cancha, se suelta a cierta cantidad de abejas y allí se trabaja en esto. No. ¿Podría ser así o no? Lo que estaría en el diseño es un dispositivo donde vos soplás, por así, como el alcoholímetro, y de acuerdo a un patrón de movimiento que se registra electrónicamente, salta positivo o negativo. Es una tecnología un poquito superior que ya está, digamos, disponible para otros compuestos volátiles, y lo que se hace ahora es aprovecharla para la pandemia. Es el movimiento de las abejas, digamos, cuando ellas... Ese movimiento queda registrado en un patrón de movimientos que después se digitaliza. Eso a la práctica, ¿no es cierto? Porque no vamos a exponer a la gente a una picadura de abejas, Por ¿no supuesto, es cierto? claro. Nosotros en el campo podemos registrarlas libremente a las abejas.
Claro, básicamente sería esto. Entonces, cuando la abeja detecta este olor, actuaría de una determinada manera con este patrón de movimiento que se identifica y se reconoce como positivo. Particularmente lo estoy diciendo por la novedad, por la noticia que salió de una empresa holandesa que lo que hacen ellos es aprovechan estos biosensores, ¿no es cierto?, las abejas, y ellos ya tienen diseñado el dispositivo. Excelente, excelente. Cecilia, queremos agradecerte por tu tiempo, primero por enseñarnos, primero que todo, y segundo por ayudarnos a entender a esto que bueno, parece una de las nuevas alternativas que ayudarían en la lucha contra esta pandemia. Aportándonos cosas las abejas. Sí, tal cual, y no las nosotros cuidamos. tenemos que aprender de ellas y bueno, y yo he aprendido de grandes apicultores que me han enseñado a mí también. Guillermo Cotarín que les pasó la invitación. Le mandamos un saludo. Un abrazo. Gracias, Ceci. Hasta la próxima. Hasta luego cuando ustedes dispongan. Aquí Muy estaremos. amable. Gracias.